Bueno, acá estamos, ya nos queda muy poco tiempo para finalizar. Estamos en cuenta regresiva. La semana que viene terminamos con la unidad 4 y ya empezamos a trabajar con la microclase. Esto es, ahora vamos a ir corriendo hacia el final. Bueno, ahí tienen, todavía no pude terminar de ver el trabajo práctico número 2, pero ya voy por la mitad, así que si todo sale bien hoy termino. Y luego tienen que entregar el trabajo sobre política. Bueno, ahí ha habido algunos interrogantes al respecto. Estaba consultando Ezequiel. No sé si alguien tiene más dudas sobre ese trabajo práctico número 3. Que todos son importantes, pero el tercero es como al que me parece que tenemos que darle más sentido, ¿no? Porque de algún modo concentra todo lo que vimos anteriormente. Concentra Profesora, ¿qué vendría a ser? Perdón, la consigna vendría a ser buscarle, o sea, plasmar las relaciones, más que nada de la educación política, cómo está atravesada por la política y la cultura, ¿no? Tengo entendido eso en base a los textos que están plasmados ahí, ¿no? ¿Puede ser correctísimo. eso? Es correcto. Buenísimo. Es eso lo que les pido que hagan. Digo, si quieren algún tip, yo lo que suelo hacer cuando hago algún trabajo es buscar la etimología de las palabras. Busquen la etimología de esas 3 palabras, pero en esa búsqueda no se queden con eso. Después pongan en diálogo lo que dicen los autores, ¿sí? Porque seguramente lo que dice el diccionario etimológico, se puede enriquecer con los materiales que estuvimos trabajando, ¿no? Sobre todo por ese vínculo que hay entre la cultura, ¿no? Lo que se transmite en educación de algún modo son las cuestiones de la cultura, ¿no? Y la cultura, bueno, es algo que heredamos, pero en esa herencia siempre hay transformaciones, ¿no? No vimos a Hannah Arendt, pero sin embargo Melich utiliza mucho su discurso vinculado sobre todo al tema de los recién llegados, ¿no? Existe la educación, dice Melich y Bárcena, existe la educación porque existen nacimientos. Esto es una tesis que toman de Hannah Arendt. De ahí surge el problema educativo. Si hay seres que se integran a la cultura, se integran a una cultura que tiene todos sus signos, sus símbolos, ya bien concretizados. Ahora bien, esos nuevos que se integran, esos nuevos nacimientos que se van a integrar a la cultura, traen de suyo algo de su impronta y buscan siempre revolucionar esas normas culturales, ¿no? Y de eso trata la educación, básicamente, de ir y venir entre el campo cultural y el campo de lo que va sucediendo, de lo nuevo. Por eso es dinámica, ¿no? La cultura no es estática, aunque en esas rupturas siempre hay continuidades que son propias de las normas de conducta, sobre todo, ¿no? Cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo nos vinculamos con las alteridades. Son todas cuestiones que tienen que ver con ese campo cultural. Y ese campo cultural, dado que somos, en el marco de Aristóteles, somos seres de palabra, somos seres que tenemos logos, pero también somos seres políticos, algo así como yo diría, entre comillas, por naturaleza, ¿sí? O por memoria de especie, si se quiere. Hay algo en nuestra biología que se incluye en la cultura. Eso, Fernand de Ligny, un autor francés que trabajó mucho con la infancia y la adolescencia autista,
dado que en líneas generales el autismo no tiene el mismo lenguaje que tenemos nosotros, desde ese lugar Deligny pensó en esa memoria de especie, ¿no? Que pueden tener un lenguaje distinto, que no tienen la palabra como tenemos nosotros, pero que sin embargo tienen un lenguaje particular. A eso le llama Deligny, que tampoco vimos, pero que es importante pensar en él, memoria de especie. La memoria de especie creo que es la genética de la cultura, ¿no? Eh, Ahí haciendo un paralelismo con lo biológico, ¿no? Pero en la cultura hay algo así como un ADN heredado. Y entonces esa educación y esa cultura se dan cita entre ambas, esa congeneridad que existe entre ellas, se dan cita para el planteamiento de la política, tanto la política como lo que es la política pública, aquello que Rancière llama la policía, porque lo pone en términos de el poder gubernamental, ¿no? de definir normas, y normas que tengan que ver con la justicia, normas que tengan que ver con la educación. Entonces, desde ese lugar, esa policía, como dice Rancière, eh, es la que de algún modo trabaja en términos de, a ver, acá hay un intríngulis, porque Rancière hace todo lo contrario de lo que hacen los demás. Los demás consideran, los demás autores y las demás autoras, que lo político, esto que nos hace seres en comunión, en comunidad, es algo que es como un caldo de cultivo del encuentro entre seres humanos. Pero para Rancière es todo lo contrario, porque como distingue entre la policía y la política, pone a la política en ese lugar de lo político que ponen los demás. Parece un juego de palabras, pero el punto es que conceptualmente, como él tiene una tradición mucho más francesa, si se quiere, el resto divide a la sociedad como la divide Gramsci, que creo que en la última clase les dejé algo de Gramsci. Gramsci cree que el Estado se divide en dos sectores. Uno es la sociedad civil, que seríamos todos y todas, y otro es la sociedad política. La sociedad política vendría a ser justamente la que se ocupa de las normas, ¿no? Entonces, en la sociedad política estaría, para Rancière, la policía, ¿sí? Ahora, en la sociedad civil vamos a encontrar a la política para Rancière y lo político para el resto de los autores. Entonces, diferenciar esto es bien necesario, porque en una institución educativa estamos atravesados por la política pública. La política pública nos dice cómo vamos a formar a esos recién llegados, ¿no? ¿Cuál es el ideal de hombre, mujer que se espera a partir de ese segundo nacimiento que sería la educación? El nacimiento cultural, de algún modo, viene siendo el campo de la educación, el campo de la formación. Entonces, pensar en esa cuestión de la política pública como algo que norma nuestra vida profesional, la política educativa, básicamente, está de algún modo ocultando, invisibilizando el otro factor de lo político que tiene mucho que ver con las relaciones humanas, ¿no? Relaciones humanas comunitarias, entendiendo la comunidad como algo que no solamente hace a lo local o a lo institucional, sino a una comunidad más amplia, si se quiere, pero más micro también, como es el aula, ¿no? Entonces ahí uno podría tener una mirada respecto de esa microcomunidad que es el aula, o ecología, si se quiere, ¿no? Hay un proceso ecológico, se está usando mucho la palabra ecología para pensar justamente el hábitat del aula, ¿no? Hábitat del aula atravesada, insisto, por la política, lo político y lo cultural, ¿no? Lo que recupera
esa política de lo cultural. A mí, yo lo veo redondo al trabajo práctico, pero no sé cuáles serían las dudas que les surgen a ustedes. Sí. Profe, ¿le puedo decir una cosa? El libro de, no me sale el nombre, de Poincaré, ¿puede ser? No, de Rancière, perdón, el maestro. Rancière, Rancière. sí. ¿Le faltan hojas, puede ser? Porque yo lo Pueden quise ser. leer y me faltan las hojas pares. Creo que son las pares las que falta. Porque va 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33. Pues lo estaba leyendo y de repente era como que no encontraba el hilo. O sea, no miré realmente el número de la hoja, pero cuando voy leyendo digo, ¿qué pasa con esto? Digo, no tiene relación lo que estaba leyendo. ¿Estará Bien, en la página? No, ¿sabés lo que voy a hacer? Lo voy a buscar, porque es un texto emblemático, así que es muy probable que esté digitalizado en algún lugar. Buenísimo. Lo voy a buscar y voy a ver si lo subo de nuevo. Y si Dale, no, gracias, profe. no, de nada. Haré de nuevo el escaneado, pero soy un desastre escaneando. Vieron que va todo al revés, que no es mi fuerte. No, pero profe, eso bueno. no importa. El tema era que, claro, yo estaba leyendo y de repente digo, pero esto no tiene nada que ver con lo anterior, que entonces volví al renglón de atrás y ahí cuando miré las hojas, digo, claro, yo lo empecé a buscar porque digo, capaz que están mezcladas, pero no, faltaban, eso le quería avisar. Bueno, el texto de Rancière, el maestro ignorante, ¿no? El otro de las 10 tesis sobre política, es bien interesante. Es bien interesante porque Rancière ahí buscando, él siempre se dedicó a la política, fue activista, revolucionario, estuvo en el Mayo francés, siempre preocupado por la alteridad, siempre preocupado por los pobres, por la clase trabajadora. Desde ese lugar, buscando material para uno de sus libros, encontró la experiencia de un maestro francés que se fue o fue expulsado de Francia en el siglo XIX para vivir en Holanda. Fue expulsado a Holanda. Lo único que sabía hacer, ese famoso maestro Jacotot, lo único que sabía hacer era dar clases. Y llega a un lugar en el que no manejan su misma lengua, él no maneja la lengua de los estudiantes y los estudiantes no manejan su lengua. Entonces se encuentra en una encrucijada, no solamente didáctica, sino también pedagógica, ¿no? Esto que tiene que ver con cómo transmitir un contenido educativo, un contenido temático, sin ese vínculo principal que es la lengua, ¿no? Y empieza a trabajar, se mete en una biblioteca y encuentra un texto bilingüe del Telémaco, que es, bueno, es uno de los libros ejemplares que se leen muchísimo, ¿no? Ese texto bilingüe, entonces, lo utiliza para sus clases, lo lleva y él emite la consigna en francés. Ahora, a medida que va pasando la tarea y los días de esa tarea de análisis del Telémaco, un cuento, una novela, si ustedes quieren, ¿no? Lo que descubre es que los estudiantes no solamente que cumplieron con la consigna de análisis literario, sino que aprendieron francés. Entonces es una experiencia maravillosa porque da cuenta de la capacidad de seres educables que tenemos, ¿no? Aprendieron no solamente lo que el docente les estaba queriendo enseñar, sino que además aprendieron francés. Esto que de algún modo, este no método, de algún modo que descubre Jacotot, es tomado entonces por Rancière para ese texto del maestro ignorante, 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, ¿no? Eso es lo más importante. ¿De qué va esto de la emancipación intelectual?
no implica que la docencia tiene que ser ignorante de todo, sino que implica que hay cuestiones que nosotros no manejamos desde este lugar de seres enseñantes. Entonces, esa idea de emancipación intelectual que nos trae Rancière desde el análisis de la experiencia de Jacotot, nos invita a pensar en un binomio que es la emancipación o el embrutecimiento. Esto es básico, ¿no? Entonces lo que dice Rancière es que el maestro explicador o la maestra explicadora, aquella que quiere que reproduzcan los conocimientos, embrutece intelectualmente. Embrutece intelectualmente porque no permite el grado de creatividad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, de lo que se trata es entonces de no explicar nada. El maestro que ignora y no explica, de algún modo emancipa. Entonces hay una lógica explicadora, que es la del embrutecimiento, aquel docentecentrismo, si ustedes quieren, aquel enciclopedismo de la educación tradicional, que el maestro emancipador o la maestra emancipadora va a buscar que se desarrolle por otros medios. ¿Esto implica que la ignorancia del maestro tiene que ver con no enseñar? No, de ninguna manera. Implica que hay que permitir esos espacios en los que cada uno y cada una pueda desarrollar sus propias inquietudes. Y a mí me gusta juntar a Rancière con Freire, porque Freire decía algo bien importante. Freire decía que la curiosidad, ¿sí?, la curiosidad espontánea que tenemos los seres humanos, en algún momento se puede transformar en una curiosidad epistemológica, es decir, una curiosidad que tenga que ver con la necesidad de investigar, de conocer. Y me da la sensación de que ese maestro ignorante, sin imponer el cómo trabajar, a partir de un no método, ¿sí?, a partir de un no método, puede lograr que cada estudiante pueda realizar su propio aprendizaje. Entonces, la curiosidad espontánea es la que de algún modo nos lleva a la curiosidad epistémica. Curiosidades que la educación tradicional, esa educación enciclopedista, docentecentrista, si ustedes quieren, instala con esa lógica explicadora, es la que de algún modo impide esa emancipación intelectual. Emancipación intelectual que ustedes saben que se coarta, que generalmente se coarta a partir de esta necesidad de reproducir conocimientos, ¿no? A partir sí. Digamos que Rancière, si lo relacionamos con Freire, viene a proponernos con su maestro emancipador algo así como la pedagogía de la liberación, digamos, si queremos como compararlos. Sí, podrías decirlo, ¿sí? Porque el conocimiento libera de algún modo, y como dice Freire, también nadie libera a nadie, sino que nos liberamos en comunión, en comunidad, ¿no? Entonces, si querés ponerlo en términos de Freire, podrías pensar que esa lucha entre opresor y oprimido es la lucha entre el explicador y el emancipador, ¿no? Hay ahí una similitud, con sus cambios, ¿no? A ver, Freire era pedagogo por elección, y Rancière es politólogo, filósofo en principio, pero después dedicado a la política, y desde ese lugar las lógicas de pensamiento obviamente que distan, ¿no? Pero sí, bien argumentado podríamos decir que la lógica emancipadora es la lógica de la liberación de la que habla Freire. ¿Qué más? Porque yo me pongo al monólogo y digo, acá había alguien en un momento con alguien que dialogábamos en torno a cómo pueden colaborar los padres y las madres que no saben
cómo enseñar a sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, el maestro ignorante es el texto sublime para pensar eso, porque una de las experiencias que cuenta Rancière es justamente esa, padres y madres analfabetos que solamente estando en esa situación con sus hijos e hijas, permiten esa emancipación intelectual, ¿sí? Acompañándolos, dialogando con ellos y sin conocer el contenido, ¿no? Esto es lo maravilloso del maestro ignorante. Como uno si lo traslada al campo de la docencia, sabemos que enseñamos mucho más que un contenido temático, ¿no? Porque hay ahí cuestiones que tienen que ver con nuestras actitudes, con nuestros vínculos con pares y con estudiantes, y que no están en el contenido temático, pero que de algún modo lo trabajamos en aquello que suele llamarse contenidos procedimentales. Digo, esos contenidos procedimentales parece bastante difícil poder programarlos de un modo rígido, ¿no? Porque es espontáneo, es eso del don de lo que habla Melich, ¿no? Eso que damos, ¿no? ¿Qué damos? No damos solamente un contenido temático, sino que damos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el maestro ignorante me parece que es un texto importantísimo. Lamento que no esté completo, Irina, pero gracias por avisar, así me ocupo de resolverlo. Profe, yo subí profe. recién al grupo el capítulo 1 completo, me faltaría el prólogo, lo encontré en internet. Buenísimo, ¿viste? Yo me imaginé que iba a estar, Sí. porque es un texto muy utilizado, no solamente para temas educativos, sino también para temas de luchas obreras, de luchas comunitarias, ¿no? Es una lectura amena, es una lectura fascinante, tiene mucha carga filosófica, y viene ahí, de algún modo, aplastando también incluso la mayéutica socrática, ¿no? Porque voy recordando más o menos lo que va diciendo Rancière, y en algún modo se pone muy crítico con la mayéutica socrática. Aquella mayéutica de la pregunta y repregunta, ¿recuerdan? Que venía Sócrates, dialogaba con sus discípulos y les preguntaba, no sé, supónganse, por el concepto de artesano. Y entonces empezaba el diálogo. Y de esa forma, lo que decía Sócrates era que cada quien que participaba en ese diálogo, de algún modo iba liberando ese conocimiento que venía ya en su memoria, en su memoria de humano, ¿no? En su memoria de... No lo llamaba memoria de especie, pero es algo similar. Si ustedes quieren, los griegos lo pensaban en términos espirituales, y lo que pensaban es que el alma transmutada, todo ese caudal de conocimientos que teníamos los seres humanos, lo olvidábamos en el momento del nacimiento, ¿no? Pasábamos por el río del olvido y en ese momento olvidábamos todo el conocimiento que traía nuestra alma, ¿no? Y entonces esa catarsis que se producía en el diálogo era la que permitía purgar ese olvido y hacer nacer, parir, como decía él, de ahí el término mayéutica, parir el conocimiento, ¿no? Es como que renacía ese conocimiento. Bueno, eso es totalmente criticado por Rancière, porque lo que dice Rancière es que quien tiene la última palabra es quien está enseñando para Sócrates. Porque quien dice cuando el otro reconoce que tiene el conocimiento del concepto es Sócrates. Yo no estoy de acuerdo con Rancière, obviamente, porque la mayéutica es bien interesante, pero es para pensarlo, porque además uno puede pensar en un Sócrates socrático, que como sabemos no escribió nada, lo que sabemos lo sabemos por otros que escribieron sobre él, pero también es cierto que el Sócrates histórico de algún modo fue tergiversado desde el punto de vista de la obra platónica.
el autor que más ha trabajado con la obra de Sócrates fue Platón, pero hubo otros filósofos que trabajaron, y de ahí que conocemos que el Sócrates, por llamarlo de algún modo original, cosa que no va a existir, porque lo podríamos haber sabido de su propia voz y no lo sabemos, necesita ser ese Sócrates original capitalizado con los comentarios que hacen otros filósofos. Entonces de ahí que a mí me parece que la mayéutica socrática es un excelente método para permitir la emancipación del conocimiento, ¿no? Siempre y cuando cada quien se ponga un límite y no intente reproducir su propio saber. ¿Me siguen o me estoy yendo por las ramas? Sí, sí. Yo Profe. justamente me pongo un poco aliviada porque cuando empezaste a decir que Rancière estaba en contra de Sócrates, a mí coincido con vos, me parece muy interesante esto de partir de las preguntas para adentrarnos en algún tipo de conocimiento. Y cuando hablaba, no me acuerdo quién era, perdón, la compañera Gloria, que hablaba de Freire y lo conectaba con esa pedagogía de la liberación, yo me acordaba más bien de la pedagogía de la pregunta. Por eso también coincide con Sócrates. Tal cual, Silvia, es así. La pedagogía de la pregunta, de algún modo, si bien es, entre comillas, un invento de Freire, está atado a ese diálogo mayéutico que revive de algún modo Freire, ¿sí? Que de algún modo la pedagogía de la pregunta, Silvia, te lleva también a la posibilidad de ir evolucionando en torno a esa curiosidad epistemológica de la que habla Freire, ¿no? Pero bueno, si Freire tiene un Sí, método. incluso me parece que lo que plantea Freire con esto de la pregunta también es que lo conecto con lo de la ignorancia del maestro, ¿no? Entre comillas que hablabas vos, cuando se viene la repregunta del estudiante. Y eso también es como una motivación, digamos, grupal para que se dispare nuevos conocimientos. Y de todas maneras recordá, a ver, con esto no quiero decir que estoy en contra de Freire, pero Freire necesita una relectura, ¿no? Él mismo lo dijo antes de morir, que sus obras fueron escritas en una época en la que se debatían otras cuestiones, ¿no? En el siglo XXI debatimos otras cuestiones educativas. Y desde ese lugar, lo que decía Freire, de que enseñar no es transmitir conocimientos, ¿no? Estaba de algún modo amparado por detrás por la capacidad del conocimiento en el área temática de cada docente, ¿no? Entonces hay ahí algo que tiene que ver con la búsqueda del saber de tipo eurocéntrico, porque Freire está anclado ahí, está anclado en defender a las poblaciones oprimidas, pero también es cierto que su bagaje cognitivo tiene mucho que ver con esa educación eurocéntrica. Si bien, obviamente que la critica en términos, si se quiere, critica los métodos tradicionales, inventa un método dialógico, horizontal, si se quiere, pero de algún modo, en algún momento dice, el docente tiene que conocer el contenido que va a enseñar, ¿no? Y lo que te está trayendo Rancière es todo lo contrario, ¿no? Rancière está diciendo, bueno, tenemos hay un campo de saber que tenemos y que es con el que vamos a trabajar, ¿sí? Pero en esta tarea didáctica no hay un método, dice, el método es dejar hacer, ¿sí? Entonces ahí hay algo que quiebra lo freiriano, Rancière, ¿no? Lo quiebra en el sentido de que
No hace falta ser un erudito para acompañar a alguien en su tarea cotidiana de alfabetización o de educación, ¿no? Sí, como que hablan en dos contextos por ahí diferentes, pero tienen algunos puntos de unión. Por ahí Rancière, siento yo con la lectura, ¿no?, que se centra más en la cuestión política, en cambio Freire más en la cuestión pedagógica, pero porque son sus campos de estudio, digamos, también, los que a cada uno le apasionó, digamos, o le apasiona. Pero sí me parece esto, cuando yo leía que está el maestro que emancipa, el maestro que embrutece, el maestro que adoctrina, el maestro, como que me llevaba, la mente me llevaba a Freire, no es que son iguales los dos en todo, sino que en algunas palabras yo pienso que pueden ser utilizadas como sinónimos. Eso. De todas maneras, Gloria, está muy bien, pero con cuidado, ¿no? Porque si vos buscás, no es lo mismo emancipar que liberar, ¿no? Si querés liberar es una cuestión mucho más amplia y mucho más difícil que la de emancipar, porque si uno pone la palabra emancipación en términos legales, lo que vas a encontrar es que lo que hay ahí es una mayoría de edad, ¿no? Adelantada, si querés. Mayoría de edad, que claro, Rancière lo piensa en esos términos, ¿no? Lo piensa en la posibilidad de liberar su actividad política. En ese sentido habla de emancipar, ¿sí? Pero tampoco podemos confundir el no método de Jacotot, esto que nos trae Rancière, es una estrategia que podemos utilizar para emanciparnos políticamente, pero no para emanciparnos cognitivamente en términos del conocimiento científico, ¿no? Y ahí es donde Freire tiene un peso mayor que el de Rancière. Pero como decís vos, Gloria, porque buscan cosas distintas. ¿Mm? ¿Quién más? ¿Había alguien que estaba queriendo hablar hoy? ¿Había alguien que había levantado la mano y ahora no la veo más? Yo en un momento levanté la mano, pero por el tema del trabajo, porque me quedé pensando y cuando leí la consigna, en principio lo que se me había ocurrido, pero tal vez es la primera idea, entonces después se me ocurren otras cosas. Pero se me había ocurrido arrancar en una introducción a través de la experiencia y de ahí empezar a como analizar los conceptos y después terminar de vincularlos, porque a través de la experiencia creo que podría ser una buena manera de tejer esa red, ¿no? Entre los conceptos capaz, no sé, o por lo menos para iniciar. Se me había ocurrido en un momento. Sí, obviamente. La experiencia es algo sublime y que ha sido muy degradado por toda la tradición pedagógica, y me parece que uno puede empezar por la experiencia en términos de la narrativa de nuestra experiencia educativa, ¿no? Como venimos haciendo en las crónicas. Sí, tranquilamente puedes empezar por ahí también, es válido. Yo solamente tiré un tip, una idea para que puedan trabajar, pero esa me gusta, Marina, tranquila. No, es que quizá podemos hacer, arrancar de la experiencia, después analizar la etimología de las palabras, que tal vez nos sirve también, y después desarrollarla con los autores. Sí. Bueno, después lo hablo con mi compañera, porque no estoy Exacto, la diciendo acá. mejor solución es esa, dialogarlo con la pareja pedagógica. Sí, perdón, con pareja pedagógica se me rompió el celular. Si me mandaste algo, no lo recibí. Ya le aviso por acá, perdón. Ahí, Marina, podés poner el WhatsApp web. Sí, pero se me queda dando vuelta y no entiendo si es porque mi teléfono me pone puede ser. reintentar. Capaz que es porque mi teléfono no arrancó más. Puede ser. Puede ser eso también, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, equipo? Yo también quiero hacer una pregunta con respecto al trabajo.
Vale. Si de la lista de textos que hay ahí tenemos que utilizar todos o se puede seleccionar algunos. Podés seleccionar el que vos quieras. Sabés que lo importante es el argumento, ¿sí? Si vos decís blanco y me argumentás desde un autor que dice negro, seguramente que no va a ser correcto, pero si vos decís blanco y tomás ese autor que dice blanco, aunque lo vayas a contradecir, esto también es probable, lo que buscamos es que ustedes puedan dejar volar esa cuestión argumentativa, ¿no? Y para argumentar en la academia necesitamos a los autores y las autoras. Entonces, si ustedes van a argumentar con alguno de los autores, bueno, no hay problemas, podés elegirlo, ¿sí? ¿Quién más? Profe, una consulta. Digamos, recién estaba escuchando, si un autor dice blanco y el otro autor dice negro, y por ahí, ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos, nos inclinamos más por el blanco, por ejemplo, y si el negro por ahí da una cita, porque pasa a veces eso, por ahí a veces uno y mucho no está de acuerdo por ahí con el filósofo, con algunas cosas, porque uno también tiene que ser crítico, y, y por ahí hay citas o hay cosas que por ahí a uno gusta, ¿no? O te lleva a pensar más allá, entonces es como decir, ¿se puede utilizar así? Claro, claro que sí. Ah, ok, ok. La Sí, académica, la recién me vida. ponía a pensar eso, porque a nosotros también hacemos, si bien leemos todos los textos, pero bueno, por ahí a veces hay citas que son muy, muy bonitas, muy lindas, que te lleva con un contenido muy significativo, entonces lo utilizamos y bueno, pero no hacemos una amplitud de todo el texto y todo eso, ¿no? Si lo utilizaste para argumentar algo que ustedes dijeron, insisto en esto, eso está Buenísimo. bien. ¿Sí? Ah, genial, genial, buenísimo. No, esto me acuerdo de la coherencia, por eso digo, por eso preguntaba si estaba bien. Buenísimo, genial. Y bueno, pero es probable que la coherencia tenga que ver con eso, ¿no? Siempre hay Claro, con la intersticios, argumentación. siempre hay intersticios. Nada es blanco-negro, ¿no? Yo tomé esa Claro, metáfora, pero no, nada es blanco-negro. Hay continuidades y rupturas, si ustedes quieren. Incluso contemporáneos, ¿no? En autores, incluso entre autores. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que no hay necesidad de reproducir nada porque uno puede crear desde su propio lugar, desde su propia experiencia. ¿Mm? claro, de eso hablaban, se hablaba hace rato y decían que no es necesariamente tener que, yo siempre uso la palabra por ahí, casarse con un filósofo o, o con algo, ¿no? Entonces por ahí cada filósofo buscaba un camino y por otro diversidad de caminos encontraban por ahí su pensamiento, su reflexión, ¿no? Y está bueno eso porque todos interpretamos de distinta manera. Inclusive yo lo veía cuando escuchaba, ¿no? Lo que decían esto de la mayéutica, de la emancipación, de Freire y todo eso. Todo, o Rancière también, ¿no? Que buscan diferentes caminos y no significa que uno sea más relevante que el otro o que uno sea menos valioso que el otro. Y en cuanto al maestro ignorante, yo lo había leído hace mucho, creo que es ese, sí, creo que estoy más segura que es ese. Y es aparte de la interpretación también que uno le da, ¿no? Y es el hecho de que a mí me había servido un montón, me sirvió un montón, porque a veces me ha tocado, porque nosotros nos preparamos, no sé, profesorado de algo, qué sé yo, psicología, en mi caso. Entonces, bueno, o sea, mi bagaje de conocimiento se basa en psicología, pero por ahí el año pasado me pasó que tomé horas de fines y bueno, y era un popurrí. Y entonces acá o sea, siempre me siento interpelada por ese texto, que si uno desde la ignorancia, porque desconozco las otras áreas, puedo tener un ínfimo conocimiento, un ínfimo saber, pero el hecho de que desde ese docente, por lo menos lo habíamos
también le habíamos dado un encauce con mi profesora en ese tiempo, ese, ¿no? Ese sentido, que si uno ignora, también puede aprender, y si uno sabe la transposición didáctica, puede, no sé, me pasó con medios y comunicaciones, tenía que dar, nunca había leído la materia, obviamente tengo un sentido, algo de saber, ¿no? Pero bueno, era ahondar en un libro, leer, y que se podía... y no solo acudir a una reproducción, también está esto, ¿no? De Bauman, que habla de la modernidad líquida, cómo va cambiando todo. Entonces por ahí antes empezaba de la pedagogía de la pregunta, o el cuestionamiento, y también hoy por hoy se usa mucho la problemática, y a mí me gusta mucho ir por ese lado, abordaje de una problemática, y de ahí uno empieza a arrancar. Y esto, ¿no? De habilitar también al alumno como qué trae el alumno de todo eso, alumno y alumna de todo eso. En definitiva es un enfoque filosófico, ¿no? Ahora, si bien es cierto que uno puede hacer un enfoque filosófico, yo por ahí me perdí en esto de la modernidad líquida, ¿no? Ahí me perdí, pero no importa. Lo que sí es que el enfoque filosófico tiene que ver con esto, con problematizar, ¿no? La filosofía problematiza. Y un docente, una docente que se apropie de ese tipo de enfoque, obviamente que se va a poner a investigar respecto de cómo trabajar con esos contenidos que a lo mejor no conoce del todo, pero que bien puede trabajar, ¿no? Con diversas estrategias de enseñanza. Me parece que lo que vale es eso, lo que vale es... Sí, perdón, mientras le escuchaba a todos, por eso escuchaba y se me hizo todo como... Esto de la modernidad líquida de Bauman también dice, ¿no? Como el tiempo va, no son los mismos de antes, se va mutando. Y esto también, ¿no? Como antes el foco era el docente, el dueño del saber, ¿sí? Tenía una jerarquía indiscutible, y como también hoy por hoy la habilitación del estudiante es súper importante, uno tiene que habilitarlo, y hablan también, pedagogías también, del docente como ignorante, pero tan solo para habilitar al estudiante, como el habilitante, o sea, una vez habilitado, como también está encauzada la enseñanza y el aprendizaje por ese lado. Si no, es esto, ¿no? El docente sabe todo, y esto lo tradicional, que es la reproducción, una transmisión de contenidos, y entonces eso también, el desplazamiento que se hizo. Eso tiene que ver con esto del argumento, ¿no? Porque todo lo líquido de lo que habla Bauman es bien interesante, viste que salió la moda de la modernidad líquida y después se armó el amor líquido, la educación líquida, y entonces ahí uno pierde de vista qué es lo que está diciendo. Lo que está haciendo Bauman es criticar de algún modo la sociedad, entre comillas, posmoderna, que cambió, modificó muchas cosas, ¿no? Lo que era público se volvió privado, y lo que era privado se volvió público. Eso desde el punto de vista de lo que son las sociedades, ¿no? Uno puede pensar ahí las sociedades, en esa liquidez, en eso efímero que es la vida en nuestra época, ¿no? Ahora, esa es una crítica que obviamente puede alcanzar a la docencia, pero que sin embargo, si no está bien argumentado, no se comprende, ¿sí? Porque lo de Bauman es una crítica a la sociedad líquida, ¿sí? Si querés. Entonces esa sociedad líquida, de la ligereza, de los cambios rápidos, ¿no? de que todo es descartable, que todo se tira, y esta impronta aún más significativa, que es la de que ese mundo privado se vuelva público, ¿no? En las redes sociales, en nada, uno cuenta todo. Yo digo, yo no cuento, ¿no? Estas cosas, pero digo, a mí a veces me asombra leer algunos comentarios, ¿no? Te dejo porque me tengo que ir a cocinar, te dejo porque me tengo que ir...
Pero por favor, digo, ¿por qué se tienen que enterar todo el mundo de estas cosas, no? Pero bueno, es un rollo mío ese. Entonces, se pierde valor comunitario, esto sí es importante en Bauma, se pierde valor comunitario porque eso que tenía que ser lo público, el diálogo de la política, que era lo público, ¿sí? Se hace privado, se privatiza la escuela, se privatiza la justicia, se privatiza los medios de comunicación, se privatiza la vida, pero no la vida personal, porque al mismo tiempo que se privatiza lo público, lo privado se hace público. Entonces ese mundo líquido es un mundo que se puede analizar muy bien desde la cuestión educativa, pero con argumentos bien planteados, ¿tá? A eso era lo que te decía que me perdí, pero sí, claro, argumentado en esos términos está muy bien. Claro, sí, porque yo quise meter todo de una, y no, sí, obviamente sí tiene que tener una sólida argumentación para que sea entendible, comprendible. Bien. Estamos todos ahí como muy serios, agotados y agotadas, me imagino. Yo tampoco quiero venir los sábados, aunque no vengo, ¿no? Pero vengo. Nos queda muy poquito. Me parece que Profe, hablando de sábados, ¿cuándo termina la cursada de esta materia? 14 de julio, creo. No recuerdo bien, pero por ahí. 14 o 16 de julio. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que resolver lo del microtaller. Pero como han quedado pocas parejas, son 13 parejas, ¿sí? Es probable que en 2 encuentros podamos dividirnos. Porque lo más necesario es que todos estemos presentes en esa actividad de la puesta en marcha de ese microtaller, ¿no? Eso es bien interesante. Y para eso, todo este bagaje bibliográfico del maestro ignorante o de la educación como práctica de la libertad que nos menciona Freire, o la mayéutica socrática, digo, si ustedes quieren toda esta metodología que tiene mucho que ver con lo educativo, de algún modo, lo que vamos a hacer, Ezequiel Anderegg, que de algún modo nos trae toda esta impronta bibliográfica que tiene que ver con el taller pedagógico. El taller pedagógico no es cualquier encuentro, sino que hay un contenido detrás, hay unas metodologías detrás, y entonces pensar en esto de dejar de ser docentes reproductores y intentar entonces hacer algo que tenga que ver con algo mucho más emancipador, si ustedes quieren, y pensar en videos, en cuentos, en canciones, vinculadas a algún tema de las unidades, ¿no? Ya que Gloria preguntó eso, les adelanto de qué va a ir el microtaller. No se preocupen, no va a ser complejo, porque vamos a estar todos atendiendo al desarrollo de la planificación. Profe, justamente quería preguntar sobre eso. Estaba esperando nada más que terminemos con las dudas del trabajo práctico para preguntar sobre eso, porque me estaba fijando en el calendario y tenemos sábado 3, sábado 10 y ya está, porque si termina el 14 ya más tiempo no tendríamos. ¿Cómo nos vamos a organizar con el tema del taller? Con mi compañera teníamos esa duda. A ver, si el sábado, me dijiste que era sábado 10, así que terminaríamos el sábado 17, yo porque no tengo los números en la cabeza, pero terminaríamos el sábado 17. La semana que viene les voy a dejar todas las pautas para ese trabajo. No quiero que se abrumen, digo, pongan toda la atención en el trabajo práctico 3, que les va a resultar de mucha utilidad para la programación del microtaller. La semana que viene dialogamos sobre la formulación de ese microtaller y después nos ponemos de acuerdo. Yo voy a armar un cronograma para ver cómo va a ser ese movimiento de las parejas pedagógicas. Parejas pedagógicas que es probable que se vuelvan tríos
porque hay gente que ha quedado sola para el último trabajo práctico. Entonces vamos a ir viendo eso para tratar de incorporar a esa persona que quedó sola en algún otro equipo. ¿Mm? Buenísimo, profe. ¿Qué más? Parece que somos 22. No están faltando mucho porque, bueno, ha habido un desgranamiento importante a medida que fuimos pasando y fuimos quedando menos. Por un lado, eso es interesante porque nos va a permitir desarrollar la experiencia del microtaller. Por otro lado, es lamentable porque seguramente deben haber tenido falta de tiempo, o falta de tiempo para la lectura, o para las tareas. Entiendo que el taller tiene eso, el taller es muy exigente en términos de lectura, de escritura, y entonces ocupa mucho tiempo. Sí, profe, creo que la vuelta a la presencialidad nos mató a la mayoría. Porque antes por ahí uno desde la virtualidad podía organizarse en horarios que capaz estaría durmiendo, por lo menos me pasa a mí que soy mamá de chiquitines, y ahora uno no puede estar sin dormir porque tiene que ir a dar clases presencial, entonces tenés que estar bien descansado. Yo preguntaba hasta cuándo es la cursada porque me está costando llegar a leer todos los textos, le soy sincera, profe, estoy cursando 3 materias y le iba a pedir después por privado un favor, pero bueno, porque si no, no llego y no quiero hacer mal ninguna de las dos cosas, ni la cursada ni el trabajo. Bueno, les cuento que estuve mirando de las últimas bibliografías que nos van a quedar. Lo que estuve haciendo es tomar lo más importante, ¿sí? Y el resto dejarlo como bibliografía complementaria, para que en algún momento ustedes puedan acceder a ella. Porque sí, entiendo que es una carga bibliográfica grande, pero bueno, la idea es esa, la idea es para la semana que viene dejarles la menor cantidad de material de lectura obligatorio. Se los voy a dejar de todas maneras para que lo tengan, ¿sí? ¿Qué más? Hoy vamos a terminar temprano, parece, ¿eh? Profe, yo quería hacer otra consulta, pero que sería un apartado de lo que estamos hablando. Quería saber si ustedes, los docentes de la universidad, tenían información sobre la cursada del próximo cuatrimestre, si se sabía, porque se está rumoreando que puede volver la presencialidad también a las universidades, o estoy leyendo en distintos lugares, entonces, bueno, quería aprovechar ya que no preguntaban otra cosa, saber si había información, porque me tenía un poco también intranquilo para saber cómo empezar a organizarse también. Ya, hasta donde nosotros sabemos, lo que hay es un protocolo de vuelta a la presencialidad, pero todavía no hay ninguna mención de cuándo va a ser eso. Y para el caso de que volviéramos, ese protocolo indica que va a haber como en las escuelas burbujas, ¿no? Que no van. Es probable que yo lo que creo, ¿no? Pero esto es una percepción mía, no es que lo sepa con seguridad, es que vamos a tener bimodalidad. Vamos a ir un día y otro nos vamos a comunicar por alguna aplicación. No creo que la vuelta sea masiva, ¿no? Si es que volvemos, porque hasta ahora todo indica, están los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Superior, pero todavía no hay decisiones que tengan que ver con eso. Si volvemos a la presencialidad, o bueno, en algún momento vamos a tener que volver, ¿no? Pero en función de esas cuestiones protocolares es que no vamos a volver todos juntos, vamos a ir volviendo de a poco, ¿no? Y compartiendo la presencialidad con la virtualidad. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué otra parroquial hay por ahí?
¿Estamos entonces? Bueno, me alegro. Me alegro que... Marina. Yo tengo una pregunta, porque me cuesta identificar cómo hacer un microtaller. No sé si a todos les pasa, o soy solamente a mí. Me está pasando eso, porque estoy tratando de imaginarme y no siento que no tengo ni idea. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta, qué bueno. Sos la voz del pueblo, Marina. A ver, yo les voy a dejar... esto corresponde a la próxima clase, pero bueno, como surgió, digo... Estamos en épocas de presencialidad, obviamente que los talleres los llevamos a cabo presencialmente, pero el año pasado, ustedes ya saben que desde el año pasado estamos con las clases presenciales virtualizadas. Y lo que hicimos el año pasado fue organizar la planificación del microtaller y hacerlo vía Zoom, ¿sí? Ustedes diseñaban ese microtaller y después nos encontrábamos vía Zoom, cosa que nos llevó mucho tiempo. Hubo momentos en los que tuvimos que quedarnos hasta las 4 de la tarde, porque se estiraban las presentaciones. Entonces, ahí es donde les voy a pedir que programen bien lo que van a hacer, y que no les lleve más de 10 minutos, 15 a lo sumo. ¿Está bien? Y entonces les voy a pedir eso de última. Si no alcanzan a presentar todos los equipos, lo que vamos a hacer es quedarnos hasta más tarde cualquier sábado, ¿no? Cortaríamos al mediodía para comer algo y después nos encontraríamos nuevamente. Eso respecto de lo procedimental, ¿no? De cómo vamos a proceder. Respecto de la elaboración, no les voy a pedir demasiado, no es una clase, sino es una microclase, es un microtaller. Entonces hay unas estrategias básicas que tienen que ver con unos momentos, ¿sí? En los que se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Esos momentos me gusta pensarlos desde 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa problematizadora, si se quiere, esto que tiene que ver con pensar algo que sepamos todos y todas, ¿no? Digo, por eso hablo de una canción, un video, no sé, un cuento, un poema, con el que ustedes puedan, de algún modo, problematizar el tema que van a trabajar. Problematizar, perdón, es sensibilizar, ¿no? Es aquello que no me estaría saliendo la palabra que usa Freire, ¿no? Como la palabra generadora, si ustedes quieren, ¿no? Pensándolo desde ese lugar. ¿Cómo enfocamos una actividad sin todavía trabajar con la etapa teórica? Entonces, esa primera etapa problematizadora, si ustedes quieren, es aquella que yo les voy dejando videos que no tienen que ver con la clase, sino que tienen que ver con la posibilidad de sensibilizar en torno a la temática que vamos a trabajar. ¿Sí? Ese sería el momento inicial. Luego viene el momento de vincularlo con la teoría, ¿no? Porque estamos en situaciones académicas. Entonces, si bien es cierto que uno puede generar o problematizar de entrada, después tiene que hacer un vínculo con lo bibliográfico. Entonces van a tener ahí la necesidad de poner algo que tenga que ver con un contenido bibliográfico, para leerlo en ese momento, si es corto, o para dejarlo como material de lectura. ¿Me siguen? Les voy a dejar igual más data en la clase de la semana que viene, pero más o menos tiene que ver con esto, tiene que ver con el momento problematizador, el momento teorizador y el momento agenciador. ¿Sí? Y ahí viene la importancia de esta unidad 4. Ustedes vieron que les puse como pregunta, ¿qué dialéctica? ¿No? Vamos a hablar ahí de las transformaciones y sobre qué dialéctica. Dialéctica en el sentido de hacer algo así como un movimiento
dialógico entre el momento problematizador y el momento teorizador, de donde va a surgir una síntesis, ¿sí? Por eso le llamo qué dialéctica. Síntesis que va a ser ese momento que me gusta llamarle agenciador, en el sentido de pensar en la capacidad de hacer que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, en momentos normales, entre comillas, uno puede organizar en ese momento sensibilizador, en un corto, en algo muy cortito, de 1 minuto, 2 minutos, y de ahí comenzar un diálogo que tenga que ver con la problematización. Pero al momento que llevamos a cabo ese diálogo, ya tendríamos que poder ir incorporando algo del contenido temático, ¿no? Y entonces ahí se daría ese contacto con la teoría, con la bibliografía. Parece muy tirado de los pelos porque en este momento está siendo así, no les estoy dando demasiadas pautas, pero hay una carga teórica detrás de esta formulación metodológica. No es caprichoso, es una formulación metodológica en torno a plantear talleres pedagógicos. Y voy a hacer una nota al pie, porque ustedes van a ser docentes de escuela superior, ¿sí? Cuando se gradúen, van a poder ir a dar clases a una institución superior. Y hay unos espacios curriculares que se denominan ateneos, y otros que se denominan talleres, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que conocer una metodología que les permita esos encuentros dialógicos a modo de conversatorios, a modo de taller, ¿no? Porque si no seguimos reproduciendo el modelo ese enciclopedista, ¿no? Que aprendemos un contenido y luego lo reproducimos. La idea es poder abrir paso a la creatividad y a la emancipación cognitiva e intelectual. Entonces, que ustedes tengan materiales o herramientas para formular un taller pedagógico es fundamental para reformular la praxis educativa, ¿no? La praxis educativa en torno a la estrategia de enseñanza que vamos a utilizar. Y el taller quiso, no sé si lo logré, enfocarse a esa metodología, enfocarse a esos 3 momentos de los que les hablé. Momentos dialógicos, momentos de sensibilizadores, problematizadores, y momentos agenciadores, ¿no? Que de algún modo tienen que ver con este momento en el que ustedes escriben algún material o piensan en cómo aplicar a su práctica educativa cotidiana algo de lo que vimos en el taller, ¿no? Parece que eso tiene que ver con esa posibilidad agenciadora, ¿no? Con esa capacidad de hacer transformando, ¿no? Bien, entonces, el micro taller tiene que ver con algo pequeño, pero no es una microclase, ¿sí? Estamos buscando programar talleres pedagógicos, donde se hacen cosas en comunidad, pero que tienen una carga teórica por detrás, ¿sí? Es un taller donde hacemos cosas en conjunto, pero donde hay contenidos, donde hay metodologías para trabajar con esos contenidos temáticos, ¿sí? Entonces es como un mix entre una clase corriente y una cuestión más dialógica que vendría siendo esta cuestión del taller. Se va a Sí, Paula. una consulta, Mónica. ¿Pensamos también en estos 3 momentos alguna actividad breve que pueda devolver el resto del grupo en ese momento o posterior? A ver cómo sería eso. No sé, pienso en alguna consigna breve que en el momento se pueda pensar, dialogar, por ahí debatir, y que entonces puedan, como digamos, hacer una intervención también las personas que están escuchando. Bueno, No sé, se me ocurre por ahí algo cortito con alguna frase, con algún juego de palabras, no sé, reacomodar algo. hay tanta tecnología, hay tantas aplicaciones que se pueden utilizar. Digo, el año pasado, al estar las clases virtualizadas, usaron Genially, usaron PowerPoint, usaron, no sé,
no recuerdo ahora los nombres, pero había tantas aplicaciones que habían utilizado con juegos, ¿no? Todo muy lúdico. Y desde ese lugar me parece que es la mejor estrategia para promover el diálogo, ¿no? Para promover la participación, sobre todo, que es lo que estamos buscando. Así que sí, claro, Paula, sí. Y la idea que tenemos, que le surgió a la directora de la carrera, es que todo este material pueda ser subido a esa caja de herramientas que está pensando. Porque es una pena que no hayamos podido subirlo del año pasado. Pero bueno, podemos ir organizándonos para mirar esos. Es más, creo que en el canal de YouTube debe haber muchas cosas del año pasado que pueden chusmear. En el canal de YouTube por el que yo les paso las clases, ahí pueden llegar a encontrar varias cosas, para ver modelos, ¿no? de qué hicieron sus compañeros en el año pasado. Sobre todo teniendo en cuenta esto, que no podemos salir a correr, que no podemos hacer juegos en el patio, o en el aula, o en la biblioteca, no sé, como solíamos hacer en la presencialidad, ¿no? Entonces esa carga de herramientas que utilizaron el año pasado me parece que les podría ser muy útil para la planificación de sus propios talleres. Pero tenemos tiempo, parece que se nos viene ya, pero tenemos tiempo. La semana que viene de organizar esto y de que puedan terminar con el TP3, ¿sí? Profe, también lo bueno es que podemos, claro, ahora, por lo menos, con todo lo que podemos hacer con la tecnología, ¿no? Y que tenemos dentro de todo el recurso, o cada uno puede utilizar el recurso que pueda, que esté más accesible. Y está muy bueno, porque también lo estaba pensando, esto de los juegos, ¿no? Porque muchos hay diversidad de recursos. Y me acuerdo, acá me hizo remontar a cuando cursé informática con Silvia Núñez, una divina, y me acuerdo que nos había hecho, o sea, nos hacía ver las diferentes maneras de enseñanza. Y bueno, yo me quedé con muchas de esas y lo aplico. Y también, ¿no? También mi título me habilita para dar filosofía. Y me acuerdo que ella nos había hecho escuchar una cumbia de la filosofía. Y esto también es como un disparador, ¿no? Y para atraer también, ¿no? Y lo aplico. Y a veces, bueno, hay gente que se ríe, hay gente que va, esto me van a dar, piensan, ¿no? Y después, bueno, ya empezamos con la parte de contenidos y pensar y analizar y todas esas cuestiones. Y bueno, había sido muy interesante cuando ella utilizó un juego y nosotros estaba la super pantalla y empezamos a jugar, estábamos con Betiana y otras compañeras más, pero se armó muy, muy linda, fue una linda clase, la verdad. Y a veces me da mucha tristeza, por ejemplo, en los lugares que yo trabajo no tenemos esos recursos. Porque bueno, a mí me gusta trabajar con los adultos, con la gente que menos tiene, y bueno, y trabajo en esos lugares, y bueno, y a veces no se puede en el sentido de que por la falta de recursos. Si bien uno podría llevar una notebook, qué sé yo, pero bueno, no todos tienen datos, no todos, bueno, se complica, pero acá es se ve una linda herramienta para aplicarla. Y en la creatividad de cada uno también, ¿no? Jenny, a mí me parece que no es necesaria la tecnología para ser creativo o para ser lúdico. Porque cuando hay, no sé, vos podés llevar papeles grandes, digo, ¿no? Con fibrones y podés hacer que narren una historia, no sé, podés llevar vos la música de esa cumbia filosófica que escuchaste. Mira, yo dejé de trabajar en el profesorado en el 2011, con lo cual hace unos cuantos años, no 10 años, que dejé de trabajar en el profesorado en un instituto de formación docente. Yo daba la perspectiva filosófico-pedagógica, y entonces, claro, había mucha carga de filósofos y filósofas ahí.
para lo cual lo que hacíamos era que el último examen de fin de curso, ustedes saben que hay ahí un espacio en el que tienen que pasar a la instancia del final, obviamente, pero sin embargo, en ese último examen parcial, si ustedes quieren, lo que les pedía era que contaran la historia de la filosofía con arte, ¿no? Con cuestiones de arte, lúdicas o de arte, y salían cosas maravillosas. Había equipos que venían con la guitarra y que te inventaban una canción con los filósofos que habíamos visto, inventaban juegos, el juego de la oca, pasando por diversos filósofos, inventaban cómics, ¿no? Armaban videos que, bueno, podría ser que no, pero también había otros que traían láminas y colgaban láminas en el pizarrón. Y digo, no es necesario contar con mucha tecnología para ser creativo y lúdico, uno lo puede hacer desde otro lugar, digo, con herramientas básicas, ¿no? Que todo el mundo tiene, que fundamentalmente puede tener que ver con organizar un diálogo, ¿no? Vos le traes una problemática, no sé, y ya que hablé del profesorado me acuerdo de cuando hablábamos en el estilo tradicional o en el estilo más dialéctico del escolanovismo, si ustedes quieren, ¿no? Y había entonces que resolver un problema, pero la mitad del aula se ponía del lado del docente tradicional y la otra mitad del lado de un docente más activo, ¿no? Y entonces iban dialogando en el aula en torno a la resolución de esa problemática, ¿no? Obvio, para eso tenían que conocer los contenidos de la escuela tradicional, los contenidos de la escuela nueva, pero de algún modo los iban aprendiendo a la medida que los iban utilizando, ¿no? Y no utilizábamos ninguna herramienta tecnológica, solamente el diálogo, ¿no? Entonces, podés pensar en múltiples actividades, ¿sí? Incluso ponerles vos una canción desde el celular para que puedan pensar en la filosofía. Incluso hay toda una tradición de filosofía con niños, ¿sí? Que habla con cuentos, ¿no? Que es con niños porque trabajan con niños, pero las estrategias de enseñanza son bien interesantes para pensar en trabajar con adultos, ¿no? Sí, en eso sí es, uno busca, ¿no? Uno busca eso, la variedad, pero nunca se me había ocurrido eso por ahí del arte y esas cuestiones más de mover el cuerpo, ¿no? Está bueno, y no de los cuerpos estáticos. Y sí, es modificar, es cambiar, modificar. Nosotros trabajamos con canciones, porque si no le digo, y les hago, qué sé yo, trabajamos de las canciones, abordajes de la filosofía, de las ramas, y bueno, y uno busca eso, ¿no? Algo disruptivo con lo tradicional, o solamente la transmisión de contenidos y la resolución de cuestionarios, y sacar eso para buscar otras cosas. Sí. ¿Alguna otra pregunta entonces? Ahí la tengo a Marina con una cara de sueño, tiene unas ganas de ir a dormir la siesta. O sea, que tengo una compañera que dice que no es lo mismo la virtualidad, y le digo, claro que no es lo mismo, pero uno puede, dice, no nos tocamos, no nos olemos, bueno, pero los veo, los veo, hablo con ustedes, no, digo que nada, eso también es por ahí una técnica, si ustedes quieren, el tema de oler, porque uno quiere oler tal cosa, el tema de tocar, porque nos tocamos cualquier cosa. Entonces, yo que soy, a mí me gusta mucho la tecnología, es más, si no fuera por la tecnología no estaríamos ahora dando clases, ¿no? Entonces me parece que hay que poner un justo término medio, como decía Aristóteles, y pensar que las dos cosas son importantes, ¿no? Tanto la presencialidad como la posibilidad de virtualizar lo presencial, ¿no? Eso también depende del docente, profe, ¿no? Porque yo la verdad en esta clase me he sentido súper cómoda y siento que aprendo mucho. El cuatrimestre pasado también con Sebastián Carenzo.
También eran clases así, que podías participar, te habilitaba, había una retroalimentación, los compañeros y compañeras también daban muchos aportes y uno puede aprender de todo eso, ¿no? Pero bueno, hay materias que por ahí no hay una devolución. No hay una devolución, no hay un Zoom, no hay un encuentro, hay por ahí tareas no obligatorias, entonces uno ya ni la realiza. O sea, uno aprende solo y la verdad que uno no puede aprender solo, pero si no hay no hay algo, una retroalimentación, no hay algo recíproco del otro. Entonces, para mí no se aprende de la misma manera, porque uno aprende de una manera uniforme, uno tiene que interpretar los textos, no se sabe si está bien, si está mal, cómo uno realiza la interpretación. Y encima no hay trabajos no obligatorios y eso hace, ¿no? Que también que las 1000 cosas que tenemos que hacer por ahí, bueno, no es obligatorio, lo desplaza. Ahora, si es obligatorio, bueno, uno se sienta y lee y hace sacrificio y esfuerzo y los hace, ¿no? Y creo que hace un conjunto de cosas y yo la verdad que hay materias que no las extraño de la presencialidad, porque siento que es lo mismo, o sea, es en eso, en la escucha de los aportes de los compañeros y compañeras, del docente, todo, y es el aprendizaje que uno tiene. Pero en otras, simplemente no sé. Hay uno que tengo, pero nunca leí, es interesantísimo el texto que leí, el primer texto que leí, pero no hay una devolución, no hay una retroalimentación. ¿Cómo sé que estoy aprendiendo? Y de qué manera estoy aprendiendo. Para autodidacta no necesito, puedo hacerlo en cualquier momento y de cualquier libro y eso, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver el lazo que el docente quiere tener con el alumno, con los y las estudiantes. Porque por más que estemos virtuales, hay un lazo que no sé qué es, de otra dimensión que se establece igual. Y a veces no es un Zoom, sino he tenido materias que capaz que no tuvimos ningún Zoom, y establecíamos lazos con la docente que iba más allá de la escritura. Decís, ¿cómo puede ser que yo esta persona no la vi y que cuando se retorne a la presencialidad la voy a ir a saludar porque me pareció que las clases eran espectaculares, más allá de esto, de aunque sea vernos en un Zoom? Creo que es pero eso hay un de lazo, ser más humanos. Claro, es como decís, hay un lazo, hay una devolución, Hay algo. Hay Pero algo si no hay que nada, si si no hay nada, ¿cómo haces? Hice una materia que era súper interesante, que los trabajos ni sabía que no eran obligatorios y yo los hacía. Nunca tuve una devolución del docente. Los hice sola y los hacía y los hacía y los hacía. En un momento dije, ¿para qué hago esto si nadie me lo va a leer? Era para solo gratificarme yo, pero era leer una semana, hacer el trabajo, entregarlo y nunca hubo una devolución. Entonces también va el lazo que se establece docente y alumnos, estudiantes, que va Yo más creo que allá uno de... claro, pero yo creo que uno se forma, o sea, se forma, es una formación de una manera unívoca, o sea, con tu pensamiento, con tu interpretación y así. Pero siempre es la importancia de la otredad. Acá vamos otra vez lo mismo, de la otredad, del docente, la docente, de los compañeros, las compañeras. Es eso, ¿no? Yo soy partidaria de que hay cosas que yo no las veo. Y por ahí la otredad, la otra persona lo ve. Entonces ahí está mi aprendizaje, porque puedo llegar a ver de una manera, no sé, por así decirlo, holística. ¿Sí? Y ahí está tu aprendizaje. ¿De qué manera aprendés? ¿De qué manera te formás? Va más allá de un texto. Va más allá de una bibliografía. Tenemos textos en esta materia que te llevan más allá de lo que estás leyendo, te llevan a otro lado, que capaz que en materias no se produce eso, y decís, lo que me perdí si hubiera habido un diálogo docentes-alumnos, pero no hay el diálogo. Cuando no hay diálogo, es como que falta una intención de la otra persona a entablar ese diálogo. Qué sé yo. Me pasó en varias materias, y la de Carenzo yo la dejé, pero me encantaba esos Zoom que hacía, esos encuentros donde
como que docentes y alumnos estamos al mismo nivel. Ujú. Porque es lo que tiene que ver con la cultura, lo oculto. Lo oculto es tener en cuenta al otro. Si no tenés en cuenta a la otra edad, ¿de qué te sirve ser erudito? ¿Es eso, ser erudito? De nada. Si Con sos tu una porquería de persona y te con tu quedás con perspectiva unívoca, porque no sabes si hasta dónde estás ampliando tu pensamiento eso, es porque para mí no es lo mismo formarse de una manera autodidáctica prácticamente, porque te dejan, sí, es hermoso el esbozo de la plataforma porque te dejan texto, bibliografía, pero ¿cómo estás aprendiendo videos. solo? Solo porque estás interpretando de una manera que no sabes si está bien, si está mal, y puede ser muy fructífera cuando hay algo de devolución. Pero si no hay, o esto es Yo quiero, mucho más enriquecedor cuando estamos así en un taller, ¿no? Porque son diferentes perspectivas, diferentes miradas, y eso te hace, obviamente, ampliar todos los paradigmas de pensamiento. yo quiero comentar algo con respecto a lo que decían las compañeras. Ustedes se lo llegaron a decir a los profesores, porque a mí me pasó lo mismo, me pasó en 2 materias, el año pasado creo que fue. Yo soy muy exigente con la forma en mis trabajos, soy medio pesada, pero yo sentí que el año pasado los peores trabajos que hice desde que empecé a cursar fueron en esas 2 materias, y fueron porque yo advertí que había esto de pongan en el foro, no sé qué, no nos vimos nunca nos escuchamos la voz, se dejaba las clases a través de un Word, o sea, tenías que leer el Word más el material de lectura, cuando llegaba el momento entregar un parcial. Pero llegó la instancia de que terminábamos y demás, lo primero que hice fue escribirle al profesor y decirle, tengo conexión inestable. Bueno, lo primero que hice fue mandarle un mensaje y decirle, yo te sugiero, el cuatrimestre que viene, vos tenés que trabajar y demás, hace un encuentro, 2, 3, no sé, pero que haya un intercambio, por lo menos en lo que es la previa de los parciales, porque la realidad es que socializando uno puede llegar a como esa idea que ya traías o que más o menos tenés de lo que leíste, la pones en común con alguien y de ahí surgen cosas diferentes. Pero si no es como que te quedas así y la verdad mis trabajos, honestamente, ni los quiero leer porque siento que fueron los peores. De verdad, ¿eh? Yo si los leo, digo, estoy empezando, recién arranco. Y no es así, y no era así, y no lo hice en otras materias. Entonces, realmente, nada, y yo conozco a esos profes, son súper sensibles en la presencialidad, por eso me llamó mucho la atención esta situación, pero también traté de interpretar que no sabían qué hacer, se encontraron como con una cuestión que uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, de repente, la verdad que pensé que se lo iban a tomar a mal y me terminaron agradeciendo en los 2 casos. Entonces dije, bueno, capaz que es eso, es advertir al otro, che, mirá que esto no está bueno así. Y bueno, sirve, me parece. También está la capacidad de empatía, como también nosotros nos tenemos que, pues, siendo muchos somos docentes, y también tenemos que entender, ¿no? Y no solo por ser docentes, va más allá, de entender, comprender empáticamente a la otra persona, porque, bueno, nosotros desconocemos el mundo de la otra persona, no sabemos si tiene internet o no, si tiene, no sé, un familiar de riesgo, un papá que ya es grande y lo tiene que cuidar, una mamá que ya es grande, y cuestiones así, ¿no? Son cuestiones que, bueno, desconocemos, ¿no? Entonces por eso yo nunca me tomé el atrevimiento de decir nada, porque, bueno, entiendo de esa manera, pero bueno, simplemente mi acotación fue el hecho de cómo uno aprende más que nada, ¿no? Y esta clase a mí, por lo menos yo que bueno, doy filosofía también, pero bueno, doy muy lo básico, a mí me encantó porque bueno, era lo que, no sé, ¿no? Lo que uno dice es para creer o reventar, lo que uno pide en el universo te lo da. Y es el hecho, ¿no? Esto de poder leer muchos filósofos para tener también, ¿no? Porque, bueno, dado que yo tengo que
enseño filosofía y esto también me nutre por ese lado, para poder tener ese bagaje de conocimiento y poder enseñar de la mejor manera posible. Y eso está bueno. Y más cuando hay algo recíproco, que hay una devolución, y que no estás solo, estás acá, si estás solo, estoy sola en este espacio física, pero bueno, de ese lado ahí están todos y todas ustedes, y eso es buenísimo. Bueno, estaba pensando en todo esto que decían, a mí me parece que está genial, ¿no? Una crítica constructiva como la que hizo Marina, a mí me parece que está genial, porque bueno, en líneas generales en Quilmes, la mayoría de los docentes damos clases virtuales también, entonces teníamos como otra preparación. Pero eso no era en todos los casos. Entonces se me ocurre que a lo mejor estos casos de los que hablan ustedes, es gente que no tiene la práctica de la virtualidad. Entonces se hace pesado, ¿no? Entonces una crítica como la de Marina es totalmente bienvenida, ¿no? Bueno, voy a pensar en algo, y eso que hubo miles de cursos de capacitación, pero había que tener el tiempo de hacer el curso. Había que tener el tiempo de sentarse en una pantalla, subir una clase cuando hubo gente que nunca había visto una plataforma de educación virtual, ¿no? Entonces es comprensible que haya profes que no lo lograron, ¿no? Que no lograron llegar de la manera en que sí, por ahí lo logramos aquellas otras personas que ya venimos con el bagaje de la virtualidad, ¿no? Es distinto. Eso por un lado. Por otro lado, no hay docentes sin estudiantes, ¿sí? Si no hay estudiantes, la docencia no tiene sentido. Entonces es como un vínculo que no estoy poniéndolo a la altura de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Pero tiene que ver, ¿sí? La enseñanza está a cargo del docente, ¿no? De quien ocupa ese lugar de guía. Entonces ese poder de enseñar es, como dice Cuyen, hay que sacarlo, ese poder de enseñar es algo que nos pertenece a nosotros como educadores y educadoras, ¿no? Ahora, yo no puedo regular el proceso de enseñanza de ustedes, eso lo regulan cada uno de ustedes. Entonces, desde ese lugar de la enseñanza, hay algo que tiene mucho más que ver con el deseo de aprender, dice Cuyen, estoy citando a Cuyen. Ese deseo de aprender puede verse potenciado, no digo que siempre lo sea, pero puede verse potenciado por las estrategias que ese poder de enseñar le pongamos desde este lugar, ¿no? Entonces hay un vínculo, pero también es cierto que cada uno tiene su lugar, y no quiero decir que cada uno tenga su lugar porque es una relación asimétrica, sino que cada uno tiene su lugar porque cada uno tiene un poder, ¿no? El poder de enseñar de un lado y el deseo, que también es poder, del otro. Ahora, para que ese deseo de aprender resulte, tiene que haber del otro lado alguien que se apropie de ese poder de enseñar, ¿no? Ahora, esto es una problemática que la filosofía la lleva desde sus orígenes, la filosofía occidental, digo, ¿no? Ahí les voy a dejar la semana que viene un texto maravilloso, solamente un capítulo de George Steiner, que es muy citado por Melich, y el texto se llama De maestros y discípulos, ¿no? Y hay una pregunta fundamental, que es la pregunta del texto en general, que dice algo así como, ustedes saben que a mí me cuesta hacerlo, citar textualmente, ¿no? Desde la oralidad, pero dice algo así como, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que tiene o que hace que hace que otra persona, ¿sí? Pueda enseñarle a otra, ¿no? Ahí dice, ¿cuál es ese poder que tenemos o que alguien nos dio para que otros aprendan lo que nosotros vamos a enseñar? A mí me parece maravilloso. Si me dan un segundo se los leo bien. A ver si... No, si está en...
Perdón, no pensaba esto, pero bueno, el diálogo me llevó, ¿no? El texto se llama Lecciones de los Maestros. Y lo que hace es contar algo así como los vínculos entre maestros y discípulos del mundo de la filosofía, ¿no? Steiner es un gran filósofo, fue un gran filósofo, murió hace muy poco. Y de lo que trata es eso, y les va a hablar, no sé si en el texto que les voy a dejar lo va a poner en esos términos, pero habla de Benjamin y Adorno, de Heidegger y Arendt, de Sócrates y Platón, y de tantos otros vínculos, ¿no? entre profesores y estudiantes, ¿no? Desde del mundo de la filosofía. Pero entonces la pregunta que guía el texto es ese misterio, ¿no? Ese enigma de la enseñanza. Dice, ¿qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? La pregunta que les dejo hoy es esa. Para la reflexión, ¿no? Les voy a dejar el texto la semana que viene. A mí me parece maravilloso eso de pensar ese enigma, ¿no? Y creo, concluyen, que tiene que ver con eso, con el poder de enseñar. Yo, en base a esto, quería hacer una acotación, que no estoy muy de acuerdo con lo que decía Jennifer, en este sentido de que nos obliguen a leer, o sea, esto de cuando es obligatorio, algo así, dijo ella, bueno, nos tenemos que sentar a leer. Yo creo que la motivación pasa por otro lado. Tiene que haber un disparador desde el docente, todo lo que venían hablando las compañeras, para que uno tenga esa fascinación de sentarse y leer solo. Y después, creo que la obligatoriedad pasa por uno mismo después de ahí. Como pasa en este taller, por ejemplo. No, pero me parece que no fue eso lo que dijo. Bueno, que lo diga ella. Yo creo que hay casos que por ahí hay gente, como contaba recién la compañera, que por ahí tiene hijos chiquitos y todo, ¿no? Y a veces estás tan cargado de tantas cosas y te apelás a eso también, pero porque sabes, si vas a saber, te sentás. Yo hubiese amado leer todos esos textos porque el primer texto que leí estaba mortal, pero voy a leer, ¿sí? Prefiero hacerlo en otro momento esa materia, donde me sea más fructífero para mí. Pero sentarte no es obligatorio, entonces lo desplazás. Entonces, sabes que el tiempo que tenés lo vas a dedicar a la otra materia, porque como ahí hablaba el deseo de aprender, es aprender, pero aprender de una manera que tengas un ida y vuelta. Yo tengo hijos y te reentiendo lo que decís. Mis hijos son grandes, ¿eh? Pero fíjate, Silvia, que lo que está diciendo es cuando la entrega del trabajo no es obligatoria, ¿no? Es como que te va quitando ese deseo de aprender si vos sabés que no es obligatorio, ¿no? Lo mismo creo que dijo Verónica, algo parecido, ¿no? Que había entregas que no eran obligatorias, que uno escribía para que nadie lo mire, ¿no? Entonces, claro, a eso iba a ir. Sentido. Sí, dijo también. El hecho también, Marina creo que también dijo, a mí soy exigente y me gusta hacer unos trabajos, yo soy igual, le pongo pero no todo, todos son iguales, el alma, el cuerpo, yo no leo por obligatoriedad. Pero bueno, es el hecho que le pones todo porque está todo tu aprendizaje ahí. A veces y que lo lea, o sea, déjame responderte, y que lo lea el docente, y el docente y ver cómo es tu postura, si está yendo bien, si está cerrada, o qué te tiene que corregir para aprender, ¿sí? Porque ahí es donde en la corrección está tu aprendizaje también. Totalmente Eso es de lo que acuerdo, quiero decir. Pero a veces sentarse, yo voy a esto, digo, tomárselo también como, bueno, como es obligatorio, me siento, a pesar de todas las circunstancias que vos nombraste, que estoy de acuerdo porque lo vivo, día a día lo vivo, que uno está sobrecargado de un montón de cosas, pero sentarse a leer con todo ese cansancio y decir, uy, esto lo leo porque es obligatorio,
me parece que no es tampoco muy fructífero, a eso me refería. Lo que tiene que una cosa, no te quedes solo con la obligatoriedad, ¿sí? Quédate con la fundamentación y la argumentación y todo. Entonces, eso va más allá de poderlo analizarlo de esa manera, no solo obligatoriedad, obligatoriedad. Es el hecho ese, quédate con toda la argumentación. Sí, sí, ya, Jenny, a mí me entiendo. parece que hay un lío hermenéutico entre ustedes, ¿no? Y De semántico, si interpretación, quieren. sí, Exacto. Están hablando las dos de lo mismo, pero sin embargo, como sí. están usando argumentos distintos, hay ahí como un enroque medio raro, ¿no? Sí, es la Digo, interpretación quizá también. hay un tema de interpretación, sí, sí, creo que tiene que ver con eso y que bueno, que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Uno a veces interpreta de una forma y otra y me parece que tienen por un lado la obligatoriedad de algo y la obligatoriedad, perdón, que una misma se pone a sí mismo, ¿no? Eso que tiene que ver con el deseo, ¿no? Eso es lo que Claro. está diciendo Jenny, me parece, Silvia. Y Que, esto también, ¿no? Y esto recién pensaba en Marina y en lo que decía esto de también suyo, ¿no? Del deseo de aprender. Y a veces también está bueno, quizás también comete el error de no decir nada, ¿no? Y por tratar de comprender y entender, pero esto lo he hablado con Betiana, mi compañera pedagógica, que la conozco y ella también es así, que muy autoexigente, y ella le pasó el cuatrimestre pasado esto, y tuvo que dejar la materia porque, bueno, necesita eso de la retroalimentación y que venga también más del docente también, ¿no? Y bueno, y ahora pasó el segundo cuatrimestre, o sea, de pandemia, ¿no? En contexto pandemia, y a mí me pasó esto, yo también la tuve que dejar porque vi que no hay una devolución, y es como decía Marina, y escribí para que lo lea nadie. O sea, no, uno obviamente, autodidacta uno puede ser, leer, comprender, entender, y porque siempre uno tiene ese deseo, y esto se ha vuelto, como decía la profesora, no solo de una curiosidad simple. Yo tengo esa curiosidad epistémica que me gusta indagar, aprender, pero me gusta también si estoy acá en una facultad y bueno, quiero tener una devolución de la otra persona. Y no solo yo, o sea, también todos creo, ¿no? Todos y todas. Si no, es como que apruebo y apruebo por aprobar. Y no sé si estoy aprobando, si estoy aprendiendo, cómo estoy aprendiendo. A eso me refería yo más que nada. No, por eso, en eso estamos de acuerdo, a eso me refería, que digo, está bueno cuando el profesor genera desde un disparador, una frase, o, por ejemplo, como hace Mónica, que nos habla de un autor y es súper interesante, entonces inevitablemente tiene que ir uno a los textos. No, por eso no es que te tiene que decir, viste, bueno, obligatoriamente tenés que leer esto para rendir, a eso me refería. Si se Claro. malinterpretó, disculpame. insisto, No, para nada. Uno aprende de todo esto, ¿no? De la interacción. Uno aprende de todo que eso. están hablando de lo mismo. Insisto que están hablando de lo mismo. Pero hay ahí un enroque que no las deja. Sí, Paula, adelante. Perdón, no, yo quería agregar que me parece que más allá de esperar siempre una devolución de lo que hacemos, porque también la formación tiene que ver con eso, porque históricamente los trabajos son realizados por los y las estudiantes y los docentes son quienes corrigen y nos dicen si está bien o está mal, y esa espera está siempre. Pero además creo que lo que sí muestra la virtualidad es que estamos acostumbrados históricamente a que la educación sea presencial, en el lugar, en el espacio, compartiendo, en el momento, sabiendo qué va bien, qué va mal, entonces cuesta esa distancia, y además a eso hay que sumarle el desconocimiento del año pasado de cómo llevar adelante las clases virtuales. Entonces creo que todo eso se junta, entonces nos hace que, bueno, espacios que estábamos súper acostumbrados a habitar, empecemos a dejarlos esperando la normalidad. Digo, bueno, y en el camino van quedando un montón de cosas por ahí por realizar, y bueno, lo que nos da este espacio creo es que de una manera u otra el vínculo está, para mí, por lo menos en lo personal, 100% garantizado. Porque digo, cada narrativa que hacemos aparecen ustedes, ¿no? Por lo menos en lo que me pasa a mí. Entonces digo, bueno, ahí el vínculo se dio. Digo, ahí estoy aprendiendo
aprendiendo, enseñando con otras personas. Y creo que también eso es parte de la formación, y desde el nivel inicial en adelante, toda nuestra vida educativa tiene que ver con esta forma de aprender, siempre con alguien. Entonces creo que eso también es lo que nos juega mucho en contra. Sí, uno tiene que tener en cuenta mucho esas cuestiones, porque nosotros, ¿cómo nos formamos? Porque nosotros, por lo menos los que somos docentes, somos formadores a la vez. Y eso también es importante. Por eso yo tomo muy así, o sea, como Betiana también es así, súper entregada. Y el hecho también, ¿no? Si no hay devolución, no hay una retroalimentación y estoy sola, y no. Ella había dejado el cuatrimestre pasado y yo también dejé este cuatrimestre, porque bueno, se ha estereotipado esto también, estas conductas de este docente, o sea, como está bien, está él, como si vamos a Kant, ¿no? Él está haciendo su trabajo, ¿sí? Pero bueno, es eso, como uno quiere aprender en realidad. Gracias. ¿Alguien más? Verónica, ¿querías decir algo desde hoy o me pareció? Bien, Marina, sí, escribió algo en el chat. Marina, sí, obvio que se aprende de los cumpas también, ¿no? Eso es así. Siempre hay alguno que tiene una experiencia interesante que te resulta apropiada para pensar tu propia problemática, ¿no? Entonces, desde ese lugar, sí, claro que se aprende. Y por eso mi crítica, buena onda, ¿no? Al profesor estuvo orientada en ese sentido, que no solamente nos estaba dejando sin la posibilidad de escuchar la evolución de él, sino además sin la posibilidad de escuchar a otro. Entonces, a otro compañero, a otro par. Entonces, eso para mí era central y fundamental, digo, eran materias de mucha carga teórica y que si no la podemos socializar, se vuelve nada, no sé, a mí me costó bastante. Sí, yo cuando te escuchaba, Marina, recordaba esto, el año pasado cuando empecé en el primer cuatrimestre, se dio justo el tema de la virtualidad, y los dos profes con los que cursé, recién se presentaron así por medio de Zoom en la última clase, ya para el cierre. Y ambos preguntaron qué sugieren o qué, no sé, qué aporte constructivo haríamos. Y a los dos les dije lo mismo, haberlos visto en otras instancias, pero para animarme por ahí a preguntar algo que no entendí, igual me sentí acompañada con los dos, porque uno de los profes mandaba audios permanentemente en el campus, re bien. y la otra profe dejaba por escrito una especie de guía. Bueno, ya después cada uno de sus posibilidades se va manejando más o menos como va pudiendo, pero sentí el acompañamiento, si bien no era así sincrónico y demás, se generó desde otra forma, pero se generó. El tema es cuando no hay nada, cuando no hay acompañamiento, creo que a eso apuntan Jenny y Marina, cuando uno no se siente como contenida, como que alguien está ahí para tus dudas o para... Bueno, vamos bien, más o menos es por acá o es por allá, eso sí es un tema. Y si bien somos adultas y adultos, necesitamos que nos acompañen. Claro, aparte hay diferentes metodologías. Tenía otra profesora que también divina, la conozco ya la presencialidad, y acá en este contexto de virtual, los foros que hacía asincrónicos, a veces sincrónico, cada uno como entraba como podía, porque fue el año pasado, pero los foros que se armaba era impresionante. Vos podías leer el primer texto, podías leer, bueno, arrancaba con una pregunta a la profesora y todos teníamos que escribir, o sea, con citas, o sea, basadas en texto. Y después vos leías y tenías como muchos comentarios de tus compañeros, compañeras, que por ahí no les veías la cara, pero lo que leías era tan enriquecedor, porque citaban y daban argumentos, y era lindo, porque también eso es un ida y vuelta. Eso es otra metodología, pero hay un ida y vuelta. Y la profesora también, súper respondiéndole a todos, y no, divino, pero bueno, desde un foro. Y mira, vos también tenías aprendizaje de esa manera. Claro. Irina.
Sí, yo quería decir que con respecto a lo que decía Jennifer, Gloria y Marina, cuando uno habla, me parece, de la obligatoriedad en cuanto a leer el texto, porque a mí me pasa, yo curso 3 materias este año, no tengo hijos, pero tengo un montón de horas porque soy profe, y a veces con el profesor me pasa con esta materia. Yo siento que usted me hace una devolución, que sube el texto, que todo, entonces yo me veo en la obligatoriedad de también responderle, de cumplir con mis tareas, de leer el texto y de estar al día. Y quizás aquel profesor que tenemos una clase virtual y te la suspende 10 minutos después de que tenía que empezar y te deja, como quien dijo, plantado, nunca llega, te suspende en el momento, es como que desaparecen y después aparecen. Por más que yo haya empezado con el mismo ímpetu que con esta materia, es como que voy perdiendo, no sé si interés, y está mal, porque yo sigo leyendo la bibliografía, pero quizás a otros tiempos, a medida que tengo un espacio más libre, o que yo, bueno, hoy no estoy tan cansada y lo puedo leer, y capaz que por más que esté recansada, yo me veo como obligada a decir, tengo que cumplir porque la profe está cumpliendo conmigo. Entonces, si ella cumple conmigo y me hace una devolución y todo, yo también tengo que cumplir con ella como estudiante. Y con las otras materias me ha pasado esto, que a veces vos decís, no hay un ida y vuelta, que era lo que decía Jennifer y Marina, o no, es como que no hay una evolución, capaz te dicen sí, muy bien, o no, está mal o está bien. Sí, pero decime en dónde está bien, en dónde está mal, porque yo necesito modificar o necesito aprender de decir, bueno, puedo continuar en esta línea, en este tipo de escritura. Creo que me parece que Jennifer hacía más bien hincapié a esa obligatoriedad, no de decir, bueno, sí, es mi obligación o porque la profe me exige. Yo lo tomé desde ese lado y me pasa a mí desde ese lado, que me veo no obligada, pero sí, es un compromiso que yo tomé como para con usted en cumplir en esto. Y quizás en otra materia me pasa esto, que estoy como más vaga, porque no veo una respuesta del otro lado que me incentive, quizás. Claro, claro, esto es un contrato. Lo que pasa, perdón. Un contrato, Lo que pasa también que estamos acostumbrados, perdón, no estamos acostumbrados a ver la obligatoriedad como una connotación negativa. Y es lo que coincido totalmente con Irina. Parece que me entendió súper bien. Eso está bueno. Pero bueno, de todo aprendemos. Bueno, les iba a comentar de esto de que la clase es un contrato, ¿no? Hay un contrato entre pares, entre ustedes y yo, y esto me parece que es lo que decía Irina, ¿no? Del compromiso que le genera que les vaya haciendo las devoluciones. Bueno, desde ese lugar entonces, ¿qué es lo que confiere a un hombre y a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? Y con eso, con esa pregunta, nos vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? ¿Está? Adiós. Sí. Chao, hasta Chao, hasta luego. luego. Nos vemos, buen fin de... Gracias. Chao.